Hola a todos. Hoy vamos a resolver un ejemplo del cálculo del coeficiente de transferencia de calor total U para un intercambiador de calor. Nos basaremos en el enunciado siguiente. Un tubo de condensador tiene 30 milímetros de diámetro exterior y 2 milímetros de espesor. Agua de mar entra al tubo a 290 Kelvin y vapor saturado a baja presión se condensa en el exterior del tubo. De alguna manera es algo similar a lo que vemos en la figura de abajo, donde nosotros tenemos o observamos un tubo que tiene un fluido circulando en su interior y hay una transferencia de calor en la parte exterior del tubo. Y esto nos permite a nosotros generar una serie de resistencias térmicas, las cuales nos facilitan escribir una expresión para el coeficiente de transferencia de calor total. En este caso lo que tenemos es agua de mar que entra al tubo y hay vapor saturado en la parte exterior. Entonces adentro habría agua y en el exterior nosotros tendríamos vapor saturado que está condensándose. Entonces se trata de un condensador. Luego el enunciado continúa diciendo que los coeficientes de transferencia de calor interior y exterior se estiman como 4000 y 8000 watts por metro cuadrado Kelvin, respectivamente. Y la resistencia de incrustaciones, en este caso habría la presencia de incrustaciones debido a depósitos de sólidos que el fluido puede ir dejando. Esta resistencia es 1 por 10 a la menos 4 y existe del lado del agua, es decir, en la parte interior del tubo. Nosotros estaríamos considerando esa resistencia de incrustaciones. Entonces vamos ahora a tratar de calcular el coeficiente de transferencia de calor. Eso es justamente lo que nos pide el enunciado. Y algo importante es el poder resaltar el hecho de que esto está basado en el área interior. Recuerden que según vimos en clase, el factor U depende si nosotros lo calculamos en base al área interior o al área exterior. En este caso nos piden calcularlo en base al área interior. Como un dato adicional, el valor de conductividad térmica del tubo es 111 watts por metro Kelvin. Bien, entonces vamos a hacer el planteamiento. La primera ecuación que nosotros vamos a escribir sería una ecuación para calcular el coeficiente de transferencia de calor U, asumiendo que el tubo está limpio. En un segundo momento vamos a hacer el cálculo considerando las incrustaciones. En ese sentido, plantearíamos la siguiente ecuación. Diríamos que 1 entre el coeficiente U por el perímetro es igual a 1 entre el coeficiente de transferencia de calor por convección interior multiplicado por 2πr interior. Esto más la resistencia de conducción, que se escribiría como logaritmo natural de R sub 0 entre R sub I, dividido esto entre 2 pi por la conductividad térmica K, más el término de la convección exterior, que es 1 entre el coeficiente de transferencia de calor exterior, la letra O de out,
exterior multiplicado por 2pi por el radio exterior. Esta sería la expresión para encontrar el coeficiente de transferencia de calor por de transferencia de calor total, perdón, para este intercambiador de calor. Bien, nosotros podemos entonces escribir los datos de nuestro problema. Lo haremos en la siguiente página. Tendríamos entonces que 1 entre U por el perímetro es igual a 1 entre el coeficiente interior de convección, que es 4000, multiplicado por 2pi por el radio interior, que es 0.013 metros, esto sumado a el logaritmo natural de el cociente de radios entre el exterior entre el interior, es 0.015 entre 0.013, esto dividido entre 2pi por la conductividad térmica acá, y a esto le sumamos el término de convección exterior, que es 1 entre 8000 multiplicado por 2pi por el radio exterior, que es 0.015. Y esto, al hacer la operación, nos da un valor de 4.60 por 10 a la menos 3 en unidades de watts por metro Kelvin a la menos 1. Este sería el 1 entre U por perímetro. Ahora bien, nosotros podemos encontrar el valor U si determinamos cuál es el perímetro. Y aquí tendríamos dos opciones: hacerlo en base al perímetro interno o al perímetro externo. Entonces, de esto va a depender si el coeficiente U que nosotros estaríamos reportando es basado en el área interior o si es basado en el área exterior. Como nos lo piden en base al área interior, tenemos que calcular el perímetro interior. Y este sería básicamente el perímetro de 2pi por el radio interior, que en este caso corresponde a 2pi por 0.013. Esto es metros, ¿verdad? Dando como resultado 0.0817 metros. 0.0817 metros. Este sería el perímetro interior. Una vez calculado el perímetro interior, podemos despejar 1 entre el coeficiente de transferencia de calor total es igual a 0.0817, que es el perímetro, multiplicado por el término que encontramos en la pantalla anterior, es decir, 4.60 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 3.76 por 10 a la menos 4. En unidades de watts por
metro cuadrado Kelvin, todo esto a la menos 1. Podemos despejar entonces que el U, asumiendo tubo limpio, sin incrustaciones, es 2600 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Ese sería el resultado del factor U, o el coeficiente de transferencia de calor U, si el tubo fuese limpio. Sin embargo, nosotros sabemos que hay presencia de incrustaciones. Entonces debemos de hacer un ajuste. Ese ajuste se hace de la siguiente forma. Escribimos 1 entre U sub F, donde U sub F es el coeficiente de transferencia de calor considerando las incrustaciones. Esto es igual a 1 entre el factor U, que tendríamos si fuese un tubo limpio, sin incrustaciones, más la resistencia de incrustaciones, RF sub C. Entonces, básicamente vamos a agregarle a 1 entre U, que lo encontramos hace un momento, y era 3.76 por 10 a la menos 4. A esa cantidad habrá que agregarle la resistencia de incrustaciones, que es 1 por 10 a la menos 4. Entonces tendríamos la siguiente cantidad. Sería 3.76, que es el resultado que habíamos encontrado, más 1, que es el valor de incrustaciones. Todo esto por 10 a la menos 4. Y al hacer la operación, al despejar, tendríamos finalmente que el coeficiente de transferencia de calor, considerando incrustaciones, es igual a 2100 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Esta sería nuestra respuesta en este caso. Entonces, ¿qué podemos resaltar como un análisis de esto? Si se nota, el valor de U sub F es menor que el valor de U limpio, o el coeficiente de transferencia de calor total, sin presencia de incrustaciones. Esto lo podemos ver claramente. U limpio equivale a 2600 watts por metro cuadrado Kelvin, mientras que U sub F es igual a 2100 watts por metro cuadrado Kelvin. Entonces el U, que ya considera las incrustaciones, es menor que el factor U, que no considera las incrustaciones. Entonces las incrustaciones tienen el efecto de reducir el factor U, el coeficiente de transferencia de calor coeficiente de transferencia de calor total. U del intercambiador de calor es menor con incrustaciones, por lo tanto va a ser capaz de transferir menos energía. El intercambiador de calor va a transferir menos calor. Entonces, esto es perjudicial, esto afecta la eficiencia de nuestro sistema. Por lo tanto, la presencia de incrustaciones debe de ser considerada en el cálculo para tener valores más precisos de cuánto calor, cuánta energía puede realmente ser intercambiada entre las corrientes con nuestro sistema.